¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que hayan tenido un descanso reparador este fin de semana. Mientras van acoplándose el resto de sus compañeros, hemos visto que su principal objetivo de la resistencia de materiales había sido el de determinar el comportamiento que tiene un sólido frente a las acciones y las deformaciones que se presentan. Ahora estoy viendo a un sólido como un cuerpo deformable. Entonces, principalmente quiero ver cuál es el comportamiento de las estructuras frente a las acciones a las cuales se ve expuesta. Para eso hemos visto que cuando hablamos de acciones nos referimos principalmente a las cargas externas. Estas cargas externas habían tenido diferente naturaleza. Pueden ser cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales, etc. Y estas cargas, cada una tiene su particularidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una carga permanente o carga muerta, me refiero a una carga que es inamovible, o sea, se va a mantener en el transcurso de la vida útil de esa estructura, se va a mantener constante. Una carga variable o carga viva es una carga que va cambiando en función al tiempo. Y finalmente las cargas accidentales son debido a los eventos importantes que se presentan, como es el sismo, el viento. Entonces, frente a estas eventualidades se tiene ese tipo de estructuras. Pero también hemos llegado a observar de que estas cargas, cualquiera sea su naturaleza, habían sabido generar un esfuerzo en las estructuras. Dependiendo cómo se aplica la carga en ese elemento estructural, pues aparece un tipo de esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es el cociente que existe entre una carga entre el área respectivamente. Pero para entrar a un análisis, para ir viendo cada una de las ecuaciones que me va a permitir resolver, dice que en resistencia de materiales, en elasticidad, en la teoría de la elasticidad, se van marcando ciertas hipótesis o ciertas suposiciones. Podríamos marcar N particularidades, pero nosotros nos vamos a concentrar principalmente en seis hipótesis o 6 suposiciones que podríamos manejar. En una de las principales consideraciones que hace, me dice que los materiales continuos, que los materiales son continuos, que no va a existir ninguna variante, ningún cambio de espesor, o que por alguna perforación va a haber concentración de esfuerzos, no. Entonces, en la primera hipótesis, para ir determinando una serie de ecuaciones, dice, los materiales se consideran continuos. Eso me quiere decir que cualquier sólido que yo voy a analizar, voy a considerar que es continuo, que no tiene alguna alteración del mismo. Esa es nuestra primera hipótesis. Nuestra segunda hipótesis, la segunda y la tercera son bastante importantes. Por ejemplo, me dice, la segunda me dice, los materiales son considerados homogéneos. Son considerados homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que los materiales, en cualquier punto de este material, las propiedades son iguales. No importa si está en este vértice o si está en el medio o si está en el vértice opuesto. O sea, las propiedades son exactamente iguales. Eso es lo que me dice la segunda hipótesis. Y ustedes dirán, pero eso es muy relativo. Evidentemente, si hablamos de un hormigón, que el hormigón es un material formado de otros materiales, estamos hablando en este caso del cemento, el agregado y agua. Entonces, si es una mezcla el hormigón, ¿será que tiene las mismas propiedades en el vértice 1 frente al vértice 2? Entonces, hago la suposición de que sí,
si va a tener exactamente las mismas propiedades en un punto X a un punto Y cualquiera. ¿Qué más me dice? La tercera hipótesis dice, los materiales se consideran isótropos. Los materiales se consideran isótropos. Significa que los materiales tienen propiedades idénticas en todas las direcciones, donde isótropo viene de la palabra isos, que es igual, tropos, que es dirección. Entonces, miren, en esta hipótesis, es muy importante esta consideración que está haciendo, que todas las propiedades son exactamente iguales en todas las direcciones. Entonces, eso es importante para nosotros, hacer estas tres. Ahorita hemos dado tres consideraciones muy importantes. Un minutito me van a dar. ¿Dónde está? Estoy en esta diapositiva, sí. Bien. Entonces, la primera hipótesis había sido que el material es continuo. La segunda, que los materiales son homogéneos, que sus propiedades son exactamente iguales en cualquier punto. Y finalmente, la tercera hipótesis dice que los materiales son isótropos, que todas las propiedades son idénticas en las direcciones, son exactamente iguales. Pero hay otros materiales que dirán, pero no todos van a tener ese tipo de comportamiento. Sí, existen materiales anisótropos. Entonces, la diferencia entre el uno y el otro es, el uno se ve llamado anisótropo. Anisótropo. ¿Qué quiere decir anisótropo? Quiere decir que las propiedades son diferentes en cada dirección. ¿Y por qué nos habla de un material anisótropo? Cuando hablamos de un material isótropo, estoy mencionando que el hormigón, que el acero tienen precisamente ese comportamiento, un comportamiento isótropo. En cambio, el otro material de gran envergadura, que es la madera, es un material anisótropo. ¿Por qué? Porque la resistencia, por decirles, resistencia a compresión paralela a las fibras es 1. O sea, paralela a las fibras. Quiere decir que aquí estoy sometiendo una fuerza de corte en esta zona y tiene un valor respectivo. Perpendicular, o sea que estoy colocando una fuerza en este otro sentido y la fuerza de compresión es diferente. Entonces, en estas condiciones, la madera había sido un material anisótropo. Las propiedades van cambiando en función a sus direcciones. En cambio, el hormigón, el acero, considero que es isótropo, y que todas sus propiedades son exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Si le aplico una fuerza de tracción en este sentido, es igual a este otro sentido. Van a ser exactamente igual la resistencia a tracción en este otro sentido. En cambio, en este cambia mucho al respecto. En cambio, en este sí. Es importante tomar en cuenta eso.
Tres propiedades muy importantes en los materiales. Vamos. Entonces, fíjense, mientras reacciona esta cosa, se colgó. Entonces, fíjense, para hacer ciertas consideraciones, habíamos tenido que ver diferentes puntos de análisis. Para tener las ecuaciones con las que voy a trabajar, tengo que conocer qué hipótesis han tomado en cuenta. ¿Qué hipótesis son las más relevantes para hacer el análisis respectivo? Luego, ¿qué me dice? Cuarta hipótesis. No se toman en cuenta las fuerzas internas de tipo interatómico que existen en los materiales. Solo se consideran las fuerzas causadas por la aplicación de fuerzas externas. ¿Qué punto más importante? Además me dice, las fuerzas internas originales se las denomina esfuerzos residuales, que preceden de las cargas, que preceden a las cargas. Son nulas, por ejemplo, las piezas de acero, existen fuerzas interiores debido al enfriamiento. No uniforme. En elementos de madera, estas fuerzas son originadas por el secamiento no uniforme. No uniforme. Entonces, ¿a qué hace mención esta cuarta hipótesis? Esta cuarta hipótesis hace mención a que solamente tengo en cuenta los esfuerzos que se han dado por las fuerzas externas. Solo voy a considerar que aparece una fuerza interna por la presencia de una carga. Si no existe tal carga, pues no va a haber ninguna fuerza interna. Entonces, ahora deben estar viendo un nuevo término, esfuerzos residuales. ¿Qué son los esfuerzos residuales? Pues los materiales en la fabricación que tienen, cualquiera sea el origen, por ejemplo, pueden ser perfiles metálicos, pueden ser hormigones, pueden ser madera. Entonces, en su proceso de fabricación pueden tener fallas internas. Aquí me hace mención uno, por ejemplo, el enfriamiento no uniforme. ¿A qué se refiere o a qué hace hincapié ese punto? En este elemento son perfiles W. ¿En qué consisten estos perfiles metálicos? Estos perfiles metálicos son laminados en caliente. O sea, quiere decir que han hecho la fundición respectiva, lo meten a los moldes respectivos y le dan la forma. Pero, ¿cuál es la variante? O sea, podemos ver que tienen diferentes zonas. Esta zona es el alma. Esta zona de aquí arriba se llaman patines. Uy, mi mouse, van a disculpar chicos, mi mouse está a paso de tortuga. No se está moviendo. Ya, este material es el patín. Esa es la parte de este perfil, el patín superior y el patín inferior. ¿Qué pasa? Miren, el alma es una zona abierta, bastante ventilada, de un espesor constante y un espesor delgadito frente a los patines. Entonces, ¿dónde va a haber quién va a enfriar más rápido? ¿La parte delgada y laminada que es el alma o los patines, estas curvitas donde hay más cantidad de material? Va a enfriar más rápido lo que es el alma. Y donde hay más concentración de material, entonces le va a costar enfriar un plazo de tiempo. Y en muchas ocasiones, si me fijo a detalle estos elementos, miren, fíjense a detalle, este es un poquito más grande que este patín inferior. Entonces,
O esta parte, miren, esta curvatura es mucho más finita que la de arriba. Si tengo esas condiciones, pues aparece un esfuerzo residual. El esfuerzo residual es precisamente un esfuerzo por el origen que tengo. Uy, ¿qué ha pasado con mi marcador? Bien. Entonces, esa es la diferencia. Un esfuerzo residual es porque ya viene esa pieza, ese material, ese elemento con algunas fallas de origen. Ustedes dirán, pero entonces no deberíamos utilizar. Pues existe cierta tolerancia que les va a permitir hacer el uso del mismo. Ahora, la madera, si bien es un material anisótropo, pero también es un material de construcción que lo podríamos utilizar. Y la madera tiene exactamente estos esfuerzos residuales. ¿Cómo? ¿Cómo tiene estos esfuerzos residuales? Cuando hago el secado de la madera, miren, se pueden generar una serie de grietas. Cuando hago o tengo un material de madera, pueden aparecer estos puntitos negros que se llaman nudos u ojos. Entonces, miren, aquí hay un nudo o conocido como un ojo. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿me afecta? Si es atracción, no te va a afectar. Si es compresión, sí te afecta. Entonces, dependiendo del tipo de material, te puede afectar o no. Ahora, los perfiles metálicos, te puede afectar la resistencia, estos esfuerzos residuales, o sea, merman la resistencia. Si no son considerables estas fallitas, entonces no va a mermar mucho lo que es la resistencia, ¿no? Es importante ver esto. La cuarta suposición que hago es muy importante y me habla precisamente de que cuando esté analizando cualquier elemento, simplemente voy a considerar esfuerzos o fuerzas internas ocasionadas por fuerzas externas. Ocasionadas por fuerzas externas o por cargas. Solamente en esa condición yo voy a tener fuerzas internas. Estos esfuerzos residuales, esfuerzos internos o de origen, no. Esos no me van a afectar. Esos no me van a afectar. ¿Entendido? Quinta hipótesis. Quinta hipótesis. Principio de la superposición. En esta quinta suposición estoy considerando el principio de la suposición. ¿Y qué me dice este principio? Dice, los efectos de un sistema de fuerzas, los efectos de un sistema de fuerzas sobre un elemento son igual a la suma de efectos individuales de cada una de las fuerzas aplicadas, aplicando consecutivamente en el orden arbitrario. Es válido en el rango elástico, como se verá posteriormente. Entonces, miren, ¿qué dice este principio de superposición? Este principio de superposición dice que la sumatoria de los efectos individuales me van a dar el mismo resultado. Me van a dar el mismo resultado. Que la sumatoria de todos los efectos va a ser exactamente igual. Aquí tengo, por ejemplo, este sistema. Se trata de un sistema donde yo tengo un empotramiento en uno de los apoyos
y en el otro un apoyo fijo. Este empotramiento en este punto va a generar una reacción y un momento. En el lado opuesto va a generar una reacción. ¿Todo por qué? Por la presencia de esta carga. Todo por la presencia de esa carga. Ahora dice que este principio de superposición me permite hacer la suma de los efectos. Siempre y cuando yo haga una consideración adecuada, aplicando los lineamientos del principio de superposición, me permite llegar al mismo resultado. Miren, digo, en el primer estado considero que es simplemente apoyado. Apoyo fijo, apoyo móvil. Apoyo fijo, apoyo móvil. Este apoyo fijo, este apoyo móvil me va a generar un par de reacciones. Esto solito no representa a este sistema. Este primer estado no representa a este sistema. No representa. Ah, pero la suma de estados, sí. O sea, el estado 1 con el estado 2. Y para el estado 2, ¿qué he hecho? Para el estado 2 he considerado de que existe aquí una fuerza externa que se llama momento en A. Con esta fuerza externa, momento en A, ahora sí llegó, o sea, la suma de estos dos sí llega a este análisis. ¿Pero qué he hecho? He aplicado, analizarlo de forma global, me puede parecer muy complejo. Se dirán, pero hay programas. Sí, hay programas, pero ahorita yo estoy viendo qué hipótesis se han considerado para el análisis. Entonces, analizarlo de uno es muy complejo. Entonces, es mejor aplicar varios tipos de estado que van a repercutir exactamente igual, en las mismas condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si les damos una viga? Puede ser simplemente apoyada, pero con carga distribuida. O sea, digamos, carga aquí, carga allá, una carga distribuida y en la parte externa un momento y aparte una carga puntual. Una carga puntual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este caso? Pues veo mis 3 vigas en mis 3 estados. Estado 1 con la carga puntual, más el estado 2. El estado 2 va a ser con la carga distribuida. El estado 3 más la suma del estado 3 con la carga de momento. Entonces, todos estos me van a permitir llegar al resultado oficial de este sistema. Este principio de superposición me permite hacer ese análisis, simplificar un análisis muy complejo por una sumatoria de análisis más sencillos, que me van a llevar exactamente al mismo resultado. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí, sí puedo ir haciendo. Ahora otros dirán, yo no quiero hacer ese análisis, digamos. Si se ponen a hacer, por ejemplo, unos dirán, yo no quiero utilizar una carga distribuida así, una carga distribuida de esta forma. No sé, que vale por decir 10 toneladas metro. O sea, yo no quiero usar una carga así. Yo quiero considerar, este es el otro día, yo quiero considerar como si fuera una carga, como cargas puntuales. Ah, pero entonces para que estas cargas puntuales sean igual a esta distancia tendrá que ser equidistante. De modo que cuando saque sus diagramas de esfuerzos sean casi similares. A mí me permite hacer esas simplificaciones. Puedo hacerlas esas simplificaciones. Muy bien. Quinto, nos vamos, ¿qué más dice? El efecto debido a la acción conjunta de un sistema de fuerzas es igual a la suma de efectos de acciones de las fuerzas aplicadas consecutivamente en orden arbitrario.
Al tratarse de sólidos deformables, esta hipótesis es solamente válido cuando cumplen dos condiciones. Esta hipótesis dice que es válida, no para cualquier caso, sino para los casos donde cumple estas condiciones. 1. Los desplazamientos de los puntos de aplicación de las fuerzas es pequeño en comparación a las dimensiones del sólido. 2. Los desplazamientos que acompañan a las deformaciones dependen linealmente de la carga. Estos marcan que se trata de un sistema linealmente deformable. Entonces, es aplicable la ley de Hooke. Para que yo aplique el principio de superposición, sí o sí tendría que cumplir estas dos condiciones. Que los desplazamientos sean mucho más pequeños frente a la comparación de la dimensión del sólido. Entonces, si tienes esas condiciones, pues es válido. Casi en la mayoría de los casos sí se cumple. Segundo, que los desplazamientos que acompañan a las deformaciones dependen linealmente de las cargas, o sea, que tenga un comportamiento lineal. Eso quiere decir que tenga un comportamiento lineal ese sólido que se está analizando. Ya que hace hincapié ese término. Si recuerdan, hay este gráfico conocido. Este es un diagrama de esfuerzo-deformación. Esfuerzo-deformación. En esta primera zona, que ven una recta, es una zona elástica. Es una zona elástica. En cambio, pasando este puntito, que se llama límite de proporcionalidad, entra a una zona de rango plástico. Nos está hablando de dos zonas diferentes. ¿Cuál es la variante entre una y la otra? En esta zona que es lineal, que es la zona elástica, el comportamiento es lineal, dice. Eso hace hincapié a que si tengo un esfuerzo 1, pues se va a deformar 1. Si tengo dos esfuerzos, pues se va a deformar 2 veces. Cuando quito el esfuerzo, vuelve a su posición original. Esa es nuestra condición. Precisamente esa es nuestra condición. En cambio, en el rango plástico, ¿qué pasa? Por mucho que yo quite la carga, quiere decir que en este punto las condiciones han cambiado, porque el material empieza a deformarse aunque lo esté quitando el esfuerzo. Y todos dirán, ¿pero por qué si lo ha quitado el esfuerzo no tendría que deformarse? No, porque lo he esforzado tanto, que he cambiado las condiciones de mi material, que ahora tienen un comportamiento plástico, que por mucho que ya esté deformado, estos van a seguir deformados. ¿A qué me voy en este punto? Recordemos, por ejemplo, cuando tengo un globo, si se acuerdan, yo les decía, agarro, cuando está nuevito el globo, está bien tensadito y todos sus puntos en el mismo lugar. Pónganse a inflar este globo 2, 3 veces, el globo ha cambiado su forma. Ha cambiado su forma totalmente. Ya no va a tener esas mismas condiciones. Quiere decir que en los primeros 2 o 3 veces que he inflado y desinflado el globo, estábamos en este rango porque sus deformaciones desaparecían cuando yo quitaba el aire. Pero ha habido un punto donde lo he esforzado tanto que se ha pasado a este otro rango. Y ahí yo tengo una zona plástica, que si bien el globo no revienta, pero si me fijo en la parte media, ya hay un pequeño hinchazón, y hay una pequeña deformación del elemento. Entonces, ahí sí se puede ver claramente la diferencia. Cuando estamos en un rango elástico, el material tiene un comportamiento lineal. Que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Se quita ese esfuerzo, vuelve a su posición original.
Pero cuando pasamos a un rango plástico, no. Por mucho que se quite el esfuerzo, va a seguir generando una deformación en el mismo. Entonces, el principio de superposición solamente es válido para esta zona. Ya no es válido para esta otra. Ya no lo es. ¿Por qué? Por las condiciones que presenta. Las deformaciones van a ser permanentes. Entonces, la ley del principio de superposición es siempre y cuando cumplan estas dos condiciones, es válido. Es válido. Vamos, dice sexta hipótesis, principio de Saint-Venant. Principio de Saint-Venant. Cuando un elemento estructural se aplica una fuerza, los esfuerzos que estas causan en un punto suficiente alejados de ellos no dependen de la forma concreta en que la carga se está aplicando. El principio permite en muchos casos sustituir un sistema de fuerzas por otro estáticamente equivalente. Las mismas pueden conducir a la simplificación del cálculo. A la simplificación del cálculo. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Un poquito complicado parece, ¿no? O sea, el principio de Saint-Venant me dice que puedo hacer una sustitución de la carga, pero de manera equivalente. Y me va a dar exactamente los mismos resultados. Eso es lo que me dice este principio. Y aquí nuevamente hago hincapié del ejemplo que les decía. Yo puedo tener esta viga simplemente apoyada con una carga distribuida, uniformemente distribuida. Aquí ya tiene. Esta carga puede ser igual a ¿qué? Aplicando el principio de Saint-Venant, puedo decir que es exactamente igual a esta condición, a una distribución de cargas puntuales. De manera equidistante, como en el anterior caso, que me den el mismo resultado. Entonces, estoy simplificando de un análisis muy complejo a un análisis más tranquilo. Y voy a tener exactamente lo mismo. Y eso nos dice aquí, este principio permite, en muchos casos, sustituir un sistema de fuerzas por uno estáticamente equivalente. ¿Y para qué hacemos caso de estos gráficos? En estos gráficos, ¿qué dice? Miren, tengo tres en la primera. Caso 1, caso 2 y caso 3. La transmisión de esfuerzos en estos tres casos que estoy viendo aquí es exactamente igual. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es igual si la aplicación de carga es diferente? En esto han puesto una barrera, aquí le han hecho ya una perforación y aquí lo han hecho han colocado un tope para empezar a estirar el elemento. Sí, exactamente. Aparentemente tiene diferente tipo de sujeción, pero la transmisibilidad de esfuerzos de un punto al otro son casi iguales. La variante que existe delta esfuerzo es demasiado pequeño frente a otros casos. Es demasiado pequeño. Entonces, aquí yo estoy cambiando. Miren las cargas. Tengo en estas condiciones. Si hago un corte en la parte media de los tres, yo puedo ver que los esfuerzos internos que se han producido son exactamente iguales. Son exactamente iguales y en algunos casos son hasta equivalentes. ¿Por qué? Y aquí viene el siguiente gráfico que me va a ayudar. Aquí está. Porque imaginemos que ese sólido, que este sólido de aquí es este que está parametrizado, cuadriculado, discretizado en diferentes elementos. Mire, he discretizado en diferentes puntos.
Una vez que está discretizado, yo le aplico un par de cargas de compresión. Entonces, quiere decir que lo estoy comprimiendo. Que lo estoy comprimiendo al material. Cuando el material está comprimido, pues va a haber una distribución de los esfuerzos en diferentes puntos. Ver una distribución de esfuerzos en diferentes puntos. Pero si me empiezo a analizar, ustedes dirán, pero en la parte media es diferente a lo que estaría pasando en la parte extrema. Sí, pero recordar que los esfuerzos están pasando por cada uno de estos puntitos, por cada una de estas pequeñas superficies. Por eso les decía, a ver, ¿dónde está? Que el esfuerzo X sub N, ¿a qué es igual? Al esfuerzo X más delta X, más delta X. Delta X. ¿Por qué? Miren, aquí tengo un pequeño incremento. Pero este pequeño incremento no había sido tan relevante como esto. O sea, cuando se hace el análisis de estas ecuaciones, y normalmente ese análisis, ¿dónde lo hago? Lo hago en la asignatura de teoría de la elasticidad. Entonces, ahí sí se hace un análisis de estos elementos. Desde un sólido que es de esta forma hasta un pequeño variante que se tiene. Pero ustedes pueden ver lo siguiente. Miren, este esfuerzo va a ser exactamente el mismo. No hay mucha variante que este. Va a ser exactamente el mismo. Va a ser muy similar. Entonces, por eso me dice, el principio de Saint-Venant me dice que permite en muchos casos sustituir el sistema de fuerzas por uno estáticamente equivalente. Las mismas se pueden conducir y simplificar el cálculo. Entonces, puedo tener estas condiciones que me van a simplificar y voy a tener el esfuerzo para cualquier punto. Muy bien. Esas habían sido las 6 hipótesis o suposiciones en la resistencia de materiales. Primero, que el material es continuo. Segundo, que el material es homogéneo. Tercero, que el material es isótropo. Estos tres principios de eso, estas tres suposiciones, ¿qué me dicen? Cuando me dicen que el material es homogéneo, quiere decir que no tiene ninguna alteración en todo ese sólido. Que es homogéneo, que todas sus propiedades son exactamente igual en cualquier punto que tenga. Y tres, que ese elemento es isótropo. Quiere decir que las propiedades son exactamente iguales en todas sus caras y direcciones. Y finalmente hablamos de un par de suposiciones. Una es el principio de Saint-Venant y el otro es el principio de superposición. Una me estoy olvidando. ¿Cuál es? ¿Cuál me he olvidado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál me he olvidado? ¿Qué suposición? ¿Alguien se acuerda? Inge, creo que esa es la que no existen esfuerzos internos si no existe una fuerza externa. Muy bien. Dice que no se consideran los esfuerzos residuales. O sea, solo voy a considerar los esfuerzos ocasionados por cargas externas, no por cargas de origen. Esas 6 suposiciones habíamos tenido para la resistencia de materiales. Son 6 suposiciones muy importantes, porque esas suposiciones me van a permitir o me van a dar pie para que yo pueda hacer el análisis de diferentes ecuaciones. Miren, con esto, ¿qué estoy demostrando?
que si voy a analizar en este punto, me va a dar exactamente las mismas condiciones en esta parte media. Y aquí les he demostrado más o menos cómo se tomaba, ¿no? O sea, se hace un análisis en pequeñas dimensiones, en pequeñas diferenciales de área, y llegamos a la siguiente síntesis, de que este delta X, delta tensión X, no es tan relevante como para adicionarlo. Pero eso que ha hecho, hemos tenido que hacer un análisis microscópico de diferenciales de áreas. Muy bien. Para ya ir entrando un poquito más en forma. Hemos hablado constantemente de las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Las estructuras, entonces, para que tengan un concepto claro, dice, es una disposición o conjunto de elementos ordenados, enlazados entre sí, que están destinados a soportar la acción y una serie de fuerzas aplicadas sobre ellas. Entonces, una estructura había sido una disposición, un conjunto de elementos ordenados entre sí, dispuestos a resistir cargas. Por tanto, la estructura se define como un sistema que soporta cargas. ¿Qué es la estructura? Es un sistema que soporta cargas. Las estructuras en nuestro caso, pueden tener diferente forma. Podemos tener desde estructuras tan complejas como esta edificación hasta estructuras tan básicas como este pequeño columpio. Pero no importa cuál es la naturaleza de tu estructura, en realidad, todo lo que nos está rodeando es estructura. Ustedes dirán, todo lo que me está rodeando es estructura. Mentira. Sí, una simple silla. Todos ahorita estamos en una silla. Nos vamos a imaginar que estamos en una silla con 4 patitas. Una silla con 4 patitas. Aquí está mi silla. Entonces, aquí está su parte de su cuerpo de mi silla. Entonces, aquí está, miren. Aquí está mi silla. Imaginemos esta silla. Esta silla es una estructura. Puede ser una estructura muy básica, pero ¿qué es? Un conjunto de elementos. Pata 1, pata 2, 3, 4, 5 su tablero. Una silla había sido una estructura que está formada de 6 partes. Las 4 partes, su plataforma y su espaldar. Cuando yo me siente en esto, en esta silla, inmediatamente yo genero una carga a la silla, porque yo soy una carga externa. Cuando yo me he sentado en la silla, le he generado una serie de esfuerzos, porque mi peso se tiene que distribuir en cada partecita, a cada una de las patas, para que me pueda resistir. Y estas patas van a estar sujetas a compresión. Va a estar sujeta a compresión. Entonces, pues les digo, las estructuras están alrededor nuestro en cualquier forma, desde una forma muy básica hasta una forma muy compleja. Pero ¿para qué me sirve ver de una forma muy básica? Yo una silla, a ver, comparemos una silla con esta edificación. Comparemos esa silla con esta. No tiene punto de comparación, pero tiene algo importante que a mí me muestra cómo algo tan sencillo como es una silla había sido una pequeña estructura. Y me marca el concepto claro de la estructura, que es un conjunto de elementos destinados a soportar cargas. Ahora, ¿qué puedo ver en esta silla? Que las estructuras, por muy complejas o muy básicas que sean, están sujetas a una serie de esfuerzos. Aquí, por ejemplo, cada pata está sujeta a compresión. Cada patita está sujeta a compresión. ¿Pero la plataforma estará comprimida? Pues no, la plataforma está sujeta a flexión. ¿Por qué?
porque tienes esta plataforma y aquí están sus patitas. Aquí está patita 1, patita 2. Entonces, cuando yo me siento, esta plataforma trabaja para empezar como una losa. Pero yo no quiero analizar losas todavía. Entonces, aquí, esta zona va a flectar, va a tratar de flectar. Y estos esfuerzos van a transmitirse a cada patita, y por eso cada patita está sujeta a compresión. Pero están viendo, simplemente por el sentarme, este elemento estructural está sujeto a un esfuerzo de flexión. Estos dos a un esfuerzo de compresión. En esta estructura, pues pasa exactamente igual. Estas columnas estarán sujetas a compresión, a corte, y cuando tu transmisión de carga es muy grande, entonces vas a tener también momentos considerables. Entonces, fíjense, por muy compleja que sea, pues esta estructura también había estado sujeta a una serie de esfuerzos, Estos esfuerzos a mí me permiten diseñar a la estructura, colocar las dimensiones exactas, ver cómo lo puedo ir reforzando. El comportamiento del mismo. Eso es lo que me permite a mí, ver el comportamiento. Miren, esta edificación tan grande, por las cargas que se presentan, tiene un pequeño desplazamiento. Ustedes dirán, no, ahí se ve un desplazamiento gigante. No, el desplazamiento es pequeño. Claro que utilizamos las escalas para ver las deformaciones. Yo tengo que ver si el comportamiento que le estoy dando a esta estructura va a ser el adecuado o no. Tengo que ver esos puntos. ¿Qué más veo? En el columpio. Y así como le pasa al columpio, le pasa exactamente a todos los elementos. Cuando yo me siento en el columpio, aquí estamos. Cuando yo me siento en el columpio, aquí estoy, genero, primero, en la plataforma una flexión. Segundo, en los cables, porque se van a estirar ni bien yo me siente. Tracción. Esta tracción va a aparecer así, en estos puntos de mi barra superior. En la barra superior va a generar una flexión este par de fuerzas. Y aquí va a aparecer una compresión, las reacciones. Pero esta compresión se tiene que repartir a las supuestas patitas del columpio. Estas como van a querer abrir, entonces este elemento voy a colocar para rigidizarlo y no caiga. Lo mismo pasa en la silla. Si yo me siento en una silla y soy muy pesada en peso, soy bastante robusta, imaginemos, entonces la silla va a querer ceder. Entonces, para eso han colocado aquí un travesaño, porque han visto que cuando una persona gordita se siente en la silla, pues la silla empieza a ceder sus patitas, a abrirse hasta caerse. Entonces, por esa razón colocan un elemento que le permite rigidizar a la estructura y no colapsar con la carga que se ve expuesta. Aquí se tiene una estructura, si bien no es tan compleja como una edificación, pues tiene sus variantes respectivas. Es una nave industrial. ¿Y cuál es su variante de una con la otra? Precisamente esta grúa carrilera que va trasladándose de un punto al otro. Muy bien, eso es la estructura. La estructura es un conjunto de elementos destinados a soportar cargas. ¿Qué cargas? Cargas permanentes, cargas vivas y cargas accidentales. Estas cargas externas, estos mecanismos externos pueden tener esas naturalezas, pero estas cargas externas generan fuerzas internas. ¿Y qué me dice aquí?
Todos los sólidos bajo la acción de fuerzas externas o momentos externos debido a esta acción se deforman, modificando las dimensiones. Estas fuerzas y momentos externos generan en la sección interna de los cuerpos fuerzas y momentos internos, con el fin de mantener el equilibrio y evitar deformaciones del mismo. Entonces, ¿a qué hace relación esto? Dice que si yo tengo este sólido, ¿por qué hablo de un sólido? ¿Por qué no me habla directamente de una columna, digamos? Porque cuando yo estoy hablando de un elemento, de un sólido, me estoy refiriendo a cualquier elemento de cualquier forma. Puede ser una forma irregular, puede ser una forma muy regular, o sea, puede tener la forma que sea. Y además, este sólido, o sea, lo estoy hablando de manera genérica, que puede estar sujeto a diferentes tipos de esfuerzos. Si les hablara solamente de lo que son columnas, entonces, ¿ahí qué pasa con la columna? Si hablara solamente de columnas, estaría hablando de netamente esfuerzos, ya sea principalmente de compresión. Entonces, ya lo he limitado mi concepto. Por eso es importante hablar de sólidos que pueden tener cualquier tipo de forma y estar sujetos a diferentes esfuerzos. Entonces, un sólido puede estar sujeto a fuerzas externas, como pueden ver aquí, la fuerza 1, la fuerza 2. Pero cuando yo hago una sección o un corte, puedo ver que se están reproduciendo estas fuerzas. La resultante de la fuerza 1, 2, etcétera, se va a llamar, puede ser P sub P, P sub PX, P sub PXZ, entonces puede tener cualquier dirección. ¿Pero qué es esto? Estas fuerzas que aquí han aparecido son precisamente fuerzas internas. Todo sólido bajo la acción de fuerzas externas se deforma. Todo sólido bajo fuerzas externas se deforma. De una u otra forma, a medida, es decir, modificarán sus dimensiones su forma o ambas situaciones. Para que un cuerpo no se deforme, entonces, este cuerpo, cuando se ve sujeto a una serie de cargas, entonces van a aparecer fuerzas internas que traten de mantener la situación. Que traten de mantener la forma del elemento. ¿Qué dice más? La magnitud y dirección de la fuerza y los momentos internos dependen de la sección elegida. Pero pueden descomponerse en una dirección normal y en una dirección tangencial. Entonces, si este es un sólido, o sea, que tiene una forma irregular X y está sujeto a un par de cargas. Estas cargas van a generar, si hago un corte en cualquier punto, van a generar una fuerza interna. Esta fuerza interna. ¿En qué dirección? Pues dice que pueden tener una dirección normal o una dirección tangencial. Pero esta fuerza, que la llamo sigma, que la voy a llamar no sigma, sino N1, esta fuerza que se llama N1 va a ser la resultante ¿de quién? De la F1 y la F2, de la fuerza 1 y de la fuerza 2 respectivamente, va a ser la resultante. ¿La dirección de qué depende? Depende mucho de dónde has hecho el corte. Y cuál de las cargas es la más predominante. ¿Por qué te dice que va a tener una forma normal y otra tangencial? Si fuera este sólido cualquiera, pues la normal es la que sale de su plano, pero las tangenciales son aquellas fuerzas que están
paralelas a su cara. Paralelas a su cara. Entonces, por eso les dice, el origen de las fuerzas internas puede ser principalmente al tipo de carga que está recibiendo como resultante. Puede tener una componente normal y una componente tangencial. Cuando hablo de elementos uniaxiales, pues ahí es ideal porque en el uniaxial, como dice su nombre, uniaxial, solo marca una dirección. Solo marca una dirección y no así varias direcciones. Eso en cuanto a fuerzas internas. Vamos. Fuerzas internas, dice. Por tanto, la magnitud y el carácter de la deformación están relacionadas con la estructura interna de los materiales que lo componen al mismo. Las partículas que lo conforman se mantienen en equilibrio debido a que las fuerzas que actúan en forma recíproca, estas fuerzas se las denomina fuerzas internas o fuerzas interiores. ¿Qué más digo? Para que pueda cuantificar de manera numérica el grado y el efecto de las fuerzas externas sobre el elemento, es necesario calcular la magnitud de las fuerzas internas. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? Mediante cortes de secciones. Otra vez. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo actúa mientras pasamos de diapositiva. No sé por qué se me cuelga. Miren cómo actúan, ¿no? Las fuerzas. Una fuerza interna es el producto ¿de qué? De las cargas externas que están actuando. Y, ¿qué pasó con esto? Es el producto de las cargas externas que están actuando en una estructura. Fíjense, miren, dice, para que pueda cuantificar el grado y efecto de las fuerzas internas sobre el elemento deformado, es necesario calcular la magnitud de la fuerza interna. Imaginemos, vamos siempre de un dato muy particular, muy común, a ya datos más ingenieriles. Cuando yo tengo un auto y me he quedado plantado, entonces voy a tratar de moverlo, y más si estoy obstruyendo la carretera, la vía, ¿no ve? Entonces voy a tratar de moverlo. ¿Y cómo voy a mover? Pues puedo mover de cualquier, no sé, me puedo empujar, puedo aquí aparecer y empezar a empujar, ahí estoy empujando, o en la parte posterior, etcétera. Pero fíjense, cuando yo empujo el auto o estiro, en este caso me he conseguido a 3 fortachones que me van a ayudar a estirar mi camioncito amarillo, no mi tractor amarillo, mi camioncito amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Este cuerpo, esta estructura, se va a ver sujeto a fuerzas externas, porque alguien le quiere mover. El camión no va a ceder fácilmente. El camión va a generar una resistencia. ¿Cuándo han visto que un auto, ni bien lo toqué, se empezó a mover? No, el auto va a poner resistencia, ¿Y qué fuerza? Y esta resistencia que ha aparecido, ¿cómo lo puedo representar? Eso deberíamos preguntarnos. ¿Cómo se puede representar esa fuerza interna de ese camioncito? Pues de la siguiente forma. Estos 3 fortachones son una carga externa. Que en el cable que lo han amarrado en el parachoques del camioncito amarillo, entonces empiezan a tirar. En el cable, en este punto, va a aparecer una fuerza. Una fuerza. ¿Esta fuerza qué es?
es la resultante. Esta fuerza que es la resultante. ¿De quién? Del estirón que están dando los 3 fortachones. O sea, de lo que están estirando los 3 hombres, aquí ha aparecido una fuerza interna. A su vez, y eso es lo que realmente pasa en todas las estructuras, va a aparecer alguien que se lo ponga. Por ejemplo, las llantas. Las llantas van a evitar moverse. De a poquito sí van a ceder, pero no todas. Otro que va a oponer movimiento es el peso. El peso le va a dar cierta rigidez para evitar que el cuerpo se vaya desplazando. Pero me voy principalmente a esto. Miren, porque estas 3 personas están estirando, ha aparecido una fuerza interna. Esta fuerza interna, si voy analizando en todo mi cochecito, va a estar sujeta ¿a quién? A la resistencia que ponga la rueda 1, la rueda 2 y el peso del camioncito amarillo. En las estructuras pasa exactamente igual. Miren, aquí yo tengo una serie de fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, pero a este mi sólido irregular, ¡zas!, lo pasé una lámina que me permitió cortar. En el corte puedo ver que han aparecido una serie de fuerzas. Estas fuerzas pueden tener origen normal o tangencial, hemos dicho. Si es normal, es paralelo al elemento. Si es tangencial, es perpendicular al plano de análisis. Si es tangencial, es paralelo al plano de análisis. Pero ¿por qué aparecen esta serie de fuerzas? Estas fuerzas internas aparecen por la presencia de estos 2 elementos. Muy bien, dice. Para ese fin, la resistencia de materiales se utiliza el método de las secciones, que consiste en el sólido se encuentra en equilibrio y el lugar que nos interesa analizar se debe seccionar con la ayuda de un plano. Entonces, yo tengo este sólido cualquiera, miren, este sólido cualquiera, sujeto a 4 cargas externas, carga 1, 2, 3 y 4. Lo corto con una sección que yo quiera. Y esta cara hace referencia a estas fuerzas externas, fuerza 1, fuerza 2. Esta otra cara hace referencia a la fuerza 1 y a la fuerza N, a la fuerza 3 y a la fuerza N. Podía hacer otro corte, podía agarrar y cortarlo en esta posición. Entonces, ahí ya va a tomar 3 cargas respectivamente. Entonces, yo puedo hacer el corte como más me conviene, para ver el comportamiento de qué esfuerzo está dando y cómo se está dando. Aquí tienen, por ejemplo, aquí está el sólido sin cortarlo. Paso mágicamente una lámina que me permite hacer el corte respectivo para tener el elemento. Muy bien, ¿qué más tengo? Dice, para facilitar el análisis del sistema de fuerzas se reemplaza por una fuerza P que actúa en el punto de la sección. Una fuerza P que actúa en el punto de la sección. Aquí podemos ver, miren, la resultante y el momento. La resultante y el momento. Pero a esta resultante la puedo tener de forma normal, o sea, perpendicular a su plano de análisis. Aquí está, de forma normal, o de forma tangencial, paralela al plano de análisis, ¿Qué más dice? Aquí se puede ver que las fuerzas no necesariamente son fuerzas,
¿cómo se dice esto? No necesariamente son fuerzas de tracción o compresión, también pueden haber momentos. Entonces, los momentos, de la misma forma que las fuerzas, primero determino la resultante, y de la resultante saco la normal y la resultante tangencial. O sea, de la resultante saco esos dos valores respectivamente. Para calcular esas fuerzas, ¿qué voy a aplicar? Las ecuaciones de equilibrio. Entonces, son muy importantes para nosotros las ecuaciones de equilibrio. Para calcular las fuerzas será necesario utilizar las ecuaciones de equilibrio, siendo sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. Estas sumatorias de fuerzas pueden ser sumatoria de fuerzas en X. Uy, no está avanzando mi diapositiva, ¿no? No, Ahora sí. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Momentos en X igual a 0, momentos en Y igual a 0 y momentos en Z igual a 0. Todo depende cómo voy a hacer el análisis. Tendré que utilizar una de estas ecuaciones. Si estoy analizando en 3 dimensiones y necesito los 3, pues tendré que utilizar las 3 ecuaciones respectivamente. Aquí, ¿qué más me dice? Condiciones del área. Las resultantes igual a la sumatoria de las fuerzas internas. Fuerza 1, 2, 3, 4. Después, ¿qué más tengo? Sumatoria de momentos. Listo. De esa forma voy a poder encontrar la resultante. Muy bien, a ver qué más tenemos. Hasta aquí hemos llegado a concluir nuestro primer capítulo, o sea, ver los principios, entrar a lo que es la resistencia de materiales. Entonces, hasta aquí hemos visto eso. En síntesis, ¿qué hemos visto? ¿Cuál había sido el objetivo de la resistencia de materiales? El objetivo de la resistencia de materiales es determinar el comportamiento de las estructuras sujeto a cargas. Analizar a ese elemento como un sólido deformable y encontrar la relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Pero, ¿cuándo se van a dar deformaciones y esfuerzos? Esos casos se dan exclusivamente cuando aparece la presencia de una carga externa. ¿Qué clase de carga externa? Pues tengo cargas externas, tanto de origen, cargas externas como son las cargas permanentes, cargas variables, etc. Entonces, ahí sí tengo una serie de cargas que me van a generar cargas internas. Estas cargas internas, a su vez, van a generar una serie de esfuerzos, que ahora vamos a empezar a ver qué son los esfuerzos. Hasta aquí, ¿preguntas o dudas? Nada. ¿Qué les parece si nos vamos a dar un pequeño break de 15 minutitos antes de continuar? ¿Están de acuerdo? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hora es? Las 3:45. A las 4 nos vemos. Está bien, ingeniero. Muy bien, a las 4 nos vemos. Chao, chao.